noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Destacan impronta de Fidel en la política exterior cubana y la influencia del pensamiento martiano en su obra. Aseguran que producciones de la industria ligera con destino a la población no sufrirán afectaciones en segundo semestre de 2016. Celebran Cuba y Estados Unidos tercer diálogo sobre temas regulatorios. Diversas instituciones cubanas dedican por estos días a la Revolución cubana. En el Memorial José Martí sesiona a partir de hoy el taller de pensamiento Martí en Fidel, mientras que el análisis de la impronta de Fidel en las relaciones exteriores se realizó en el Centro de Investigaciones de Política Internacional. Fidel ha legado para la historia que Martí es la idea del bien que tenemos los cubanos. Y es precisamente a sus profundos valores martianos que se dedica el taller Pensamiento de Martí en Fidel, organizado por el Memorial José Martí, con el apoyo del Centro de Estudios Martianos, la Sociedad Cultural José Martí, el Movimiento Juvenil Martiano y el Ministerio de Educación. Jorge Lozano, asesor del programa Martiano, expresó en la conferencia inaugural del taller que este encuentro es un homenaje al Simón Bolívar del siglo XX, genios políticos y militares cuyo triunfo en una guerra popular los hicieron fundadores de nuevos estados en épocas diferentes. La mirada martiana que hay que hacer a Fidel hoy es uno de los objetivos que nos reúne. Y por lo tanto, la idea martiana que más ha repetido Fidel es que patria es humanidad. Ese concepto termina diciendo, quien cumple con la patria, goza. Y en sus años transmite la fuerza de la juventud. Ese es el ejemplo que tenemos en un joven de 90 años. La directora del memorial, inaugurado por el líder histórico de la Revolución cubana en 1996, dijo a los participantes en el taller que la vida ejemplar de Fidel y su pensamiento humanista y revolucionario lo conlleva a reconocer en la historia me absolverá que Martí es el autor intelectual del Moncada. Para este jueves está previsto la realización de los paneles Martí y Fidel y la ética de la comunicación, así como su antiimperialismo. Además de la inauguración de la exposición Celebrando junto al pionero mayor, realizado a partir de trabajos manuales de niños de diferentes proyectos comunitarios de La Habana, dedicados a las figuras de Martí y Fidel. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El intercambio, concebido en formato de taller de investigación, inició con la conferencia de Ricardo Alarcón, un hombre que acompañó a Fidel en distintas misiones de la diplomacia cubana. El orador deleitó a una audiencia de un centenar de personas con anécdotas que avalaron la capacidad de trabajo y las cualidades singulares del estadista. Fidel tiene dos privilegios absolutamente: memoria privilegiada y segundo, que es un observador implacable. El regreso de Eliana a Cuba, las conversaciones migratorias con Estados Unidos, la causa independentista de Puerto Rico, la guerra de Angola, los conflictos en Centroamérica, fueron algunos de los eventos que contaron con la acción directa de Fidel Castro, reseñados en el taller. Uno de sus mayores legados ha sido, de acuerdo con Alarcón, la solidaridad con los pueblos latinoamericanos y caribeños. Fidel Castro, como lo sabemos, fue el impulsor y el guía y el que nos educó a los cubanos en la necesidad y la obligación de ser solidarios con los pueblos hermanos de la región que enfrentaron al imperialismo, y muchos de ellos siguieron el ejemplo de Cuba o fueron estimulados por la experiencia cubana de un modo o de otro. Otros 22 ponentes de centros investigativos e instituciones del Estado participaron en lo que muchos de los invitados consideraron un ejercicio de aprendizaje sobre la proyección de Fidel en la política exterior de la isla. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión. Producciones de la industria ligera con destino a la población no sufrirán afectaciones durante 2016. Así lo aseguraron directivos del grupo empresarial al analizar el desempeño de la organización durante el primer semestre del año.
En reunión presidida por el ministro de Industrias, Salvador Pardo Cruz, directivos del Grupo Empresarial de la Industria Ligera señalaron que al cierre del primer semestre se sobrecumplen los planes de producción y ventas, con destaque para renglones como detergente, tejidos, toallas, confecciones, envases corrugados, artículos deportivos, crema dental, guantes quirúrgicos y mobiliario. A pesar de la tensa situación económica que hoy enfrenta el país, las producciones de la industria ligera con destino a la población no sufrirán afectaciones durante 2016. Nosotros hicimos el análisis de cuáles eran los portadores y las finanzas con que contábamos, y nosotros, por supuesto, protegimos dentro de toda la gama de los productos que garantiza la ligera los que impactan directamente en la población. Nosotros garantizamos que por lo menos todos los del MinSIN y hacia las cadenas de recaudadores de divisas no deben tener ninguna afectación. El jabón de lavar liberado que garantiza el grupo empresarial, el jabón de tocador Liz, la pasta dental Dentex, el detergente líquido, la perfumería, los que nos corresponde a nosotros, no se prevé afectaciones para estos productos. Cuba no es la misma que de los años 90, hay gente que han dicho, bueno, no 90, eso es imposible, es otra Cuba la que nosotros tenemos. Y hay otras condiciones en la economía cubana que permiten, tomando medidas, revertir el problema. Pero eso es movilizando a todo el mundo. Al margen de las limitaciones coyunturales, los trabajadores de la industria ligera manifestaron el ánimo de continuar produciendo y de hacerlo cada vez con mayor calidad y ahorro de recursos como contribución a la economía del país. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nota oficial. El Consejo de Estado, a propuesta de su presidente, acordó liberar del cargo de ministro de Economía y nombrar en su lugar al vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrizas Ruiz. Esta decisión obedece a la necesidad de que el compañero Marino Murillo, en su calidad de vicepresidente del gobierno y jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, concentre sus esfuerzos en las tareas vinculadas con la actualización del modelo económico y social cubano, aprobadas por el 6º y 7º Congresos del partido. El compañero Ricardo Cabrizas cuenta con vasta experiencia y preparación demostrada en el ejercicio de responsabilidades en el gobierno y el cumplimiento de importantes misiones, entre ellas la reciente dirección exitosa del proceso de reordenamiento de la deuda externa cubana. Al efectuar este movimiento se reconoce el trabajo desarrollado por el compañero Murillo en el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo de ministro del MEP. Al propio tiempo, el Consejo de Estado, a propuesta de su presidente, decidió liberar del cargo de ministro de Educación Superior al compañero Rodolfo Alarcón Ortiz y designar en esta responsabilidad al compañero José Saborido Loidi, actual viceministro primero de ese organismo. El compañero Saborido es doctor en Ciencias Técnicas y profesor titular y docencia como instructor, profesor, decano, vicerrector y rector hasta su designación hace 4 años en su actual responsabilidad. Igualmente se reconoció la meritoria trayectoria del compañero Alarcón en la esfera de la educación superior por más de 50 años, incluyendo su desempeño como ministro desde el 2012 y en los cargos de viceministro y viceministro primero por espacio de más de 2 décadas. Cuba y Estados Unidos realizaron la tercera reunión de diálogo sobre temas regulatorios durante los días 12 y 13 de julio en La Habana. Funcionarios de entidades gubernamentales de ambos países evaluaron varios asuntos, como los obstáculos que impiden la plena ejecución de las modificaciones a aspectos del bloqueo. Concreto, la vigencia del bloqueo. La viceministra cubana de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Iliana Núñez, explicó en conferencia de prensa cuáles fueron los temas en la agenda de la tercera reunión de diálogo regulatorio con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Nos concentramos fundamentalmente para evaluar las limitaciones y los obstáculos, la implementación de esas medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos. También revisó aquellas medidas que tienen que ver con los sectores bancarios y financieros, en particular con la medida más reciente que adoptó el gobierno de los Estados Unidos en marzo de este año relacionada
con el uso del dólar en las transacciones internacionales de Cuba. Sobre este tema tuvimos un amplio debate y demostramos que hasta este momento la parte cubana, o sea, Cuba, no ha podido realizar ningún pago ni depósitos en efectivos en dólares estadounidenses. En la reunión de diálogo regulatorio participaron funcionarios de los departamentos de Tesoro, Comercio y Estado norteamericano. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La nueva primera ministra del Reino Unido, Theresa May, pocas horas después de acceder al cargo, nombró como ministro de Relaciones Exteriores a Boris Johnson, exalcalde de Londres y defensor de la salida del país de la Unión Europea. May asumió anteriormente la conducción del Partido Conservador de ese país en ocupar el cargo de jefa del gobierno después de Margaret Thatcher. La titular aseguró que Gran Bretaña se encuentra a punto de experimentar grandes cambios a nivel nacional como consecuencia de la salida del bloque europeo. Cuba pidió hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas desterrar los dobles raseros, la selectividad y la manipulación política en materia de derechos humanos. La representante permanente alterna cubana, Ana Silvia Rodríguez, precisó que ese tipo de prácticas condenaron al fracaso a la antigua Comisión de Derechos Humanos. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, afirmó este miércoles que aún es posible que Dilma Rousseff derrote el juicio político en su contra, teniendo en cuenta que la votación final dependerá de 6 senadores. El exmandatario explicó que anteriormente la Cámara de Diputados estaba controlada por los derechistas y luego de la admisibilidad del proceso en el Senado, la cifra se redujo. El líder del partido Ciudadanos, Albert Rivera, anunció hoy que votará en contra de la investidura como jefe de gobierno de Mariano Rajoy en la primera votación y se abstendrá en la segunda. Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español reiteró su rechazo al Partido Popular y le recomendó que forme gobierno con su propia fuerza. Jorge Sosa Chacón, Redacción Internacional. Buenas noches, bienvenidos al apasionante mundo de los deportes. Cuba competirá con 120 atletas en 18 deportes en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, del 5 al 21 de agosto próximo, con la meta de mantenerse como potencia olímpica y quedar entre los primeros 20 países en la tabla final de posiciones, informaron este martes directivos del INDER. Como elemento esencial del camino recorrido por los atletas cubanos de cara a Río 2016, se sitúa la preparación. Al respecto, Jorge Polo Vázquez, vicepresidente del INDER, en el programa televisivo Mesa Redonda, aseguró que durante la última etapa de entrenamiento se realizaron un total de 10 chequeos para todos los atletas para darle seguimiento a cómo marcha su evolución. Dio a conocer que las disciplinas más representadas serán el atletismo con 39 deportistas, el voleibol con 12, el boxeo con 10 y la lucha con esta misma cifra. Al referirse al voleibol, el directivo del INDER advirtió que en el caso de esa disciplina se conoce el proceso legal que enfrentan 6 de nuestros jugadores, pero que no se dejará de asistir ya que se inscribieron 18 y se estarán con los otros 12. Hace 16 años que no clasificaba un deporte colectivo a citas olímpicas y el voleibol va a estar. Según se informó, la delegación cubana estará presente en tierras cariocas en 4 deportes más que los que participaron en la versión de Londres 2012. Entre tanto, la cifra de deportistas cubanos superó en 10 a la pasada cita. Cuba ha participado en 19 Juegos Olímpicos con un total de 1.820 atletas y ha ganado 208 medallas y de ellas 72 son de oro. Leinier Domínguez consiguió hoy igualar en una partida muy compleja defendiendo piezas negras en 37 lances de una apertura Ruy López ante el número 3 del ranking mundial, el estadounidense Fabiano Caruana, y de esta forma se aferra a la segunda posición del Open de ajedrez de Dortmund, Alemania, transcurridas 4 rondas.
Luego de alzarse con 2 empates y una victoria, está en la jornada de martes en la ronda 3 ante el ucraniano Ruslan Ponomariov. La igualdad de hoy tiene tintes de éxito ante Caruana, habitual verdugo del ídolo de Winnes. Otra vez los apuros de tiempo llevaron tenso a Lenier en toda la partida, pero supo defenderse ante un rival que le supera ampliamente en elo promedio en un final de torre, alfil y caballo, y donde ambos poseían 6 peones, pero con mayor solidez para el cubano, esquivando cualquier ataque de su rival. Los resultados de hoy dejaron solo en la punta con 3 unidades al francés Maxime Legrand-Vacher con 3 puntos, merced victoria ante Buman de Alemania, con 2,5 puntos continúa Lenier, mientras que con 12 le siguen Ponomariov, Krajnik, Caruana y Nisipian. En tanto Nayer y Buman habrá descanso y el viernes moverá figuras claras el criollo ante el alemán Nisipian. Así finalizamos los deportes, les deseo pasen una feliz noche. Y para que Matanzas logre un mayor desarrollo en los próximos años se hace necesario ser autosostenible e integrales. Así trascendió durante un intercambio del viceministro primero del Ministerio de Economía y Planificación, Joaquín Carvajal, con directivos de la provincia. Que la ciudad de Matanzas sea capaz de enamorar, y no precisamente tras un romanticismo pasado de época, sino para bien de sus potencialidades naturales y urbanísticas. Así trascendió durante un intercambio del viceministro primero del Ministerio de Economía y Planificación, Joaquín Carvajal Velarde, con directivos del territorio. Allí llamó a los matanceros a actuar con creatividad y eficiencia para que los ajustes previstos en la economía cubana no interfieran en el cumplimiento de los objetivos para la celebración del aniversario 325 de la ciudad a suceder en el 2018. En el encuentro, donde participaron Teresa Rojas Monzón, primera secretaria del partido en Matanzas, y Tania León Silveira, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, se apuntó la importancia del conocido Plan Maestro, que deberá corresponder el lapso de 5 años, con marcado interés en mejorar la infraestructura citadina a modo de estimular el turismo de ciudad y cultural. En relación con los proyectos a ejecutar, el viceministro primero enfatizó que deberán ser autosostenibles e integrales, una metodología que permitiría la recuperación progresiva del patrimonio yumurino. Entre los puntos necesarios para materializar la ciudad del futuro, se señaló un estudio pormenorizado del corredor turístico que enlaza la provincia con La Habana y Varadero, el diseño de la reforestación de las áreas verdes citadinas y el proyecto paisajístico del propio Valle Yumurí, un tesoro natural aún por ofrecer a los de casa y más allá. Desde la televisión cubana. La unidad empresarial de base Ómnibus Nacionales Santi Spíritus mantiene por 3er año consecutivo la condición de referencia nacional. El pasado año esta entidad sobrecumplió su plan de ingresos al transportar por encima de lo previsto a más de 18.000 pasajeros. Santi Spíritus mantiene rutas directas con todas las provincias del país, excepto Pinal del Río, Holguín y Guantánamo. Un logro que responde en primer lugar al tratamiento especial que se ofrece al uso de los GPS y el ahorro de portadores energéticos que esto representa. Llevamos alrededor de unos 5 años ya con el programa, en el cual se nos ha facilitado una mejor eficiencia en los portadores energéticos. Dentro de ellos, hasta lo que va de la fecha, tenemos ahorrado 31 toneladas de combustible. Esto se revierte que todavía nosotros mantenemos la ruta alterna de Santi Spíritus Matanzas y Santi Spíritus Cienfuegos a raíz de los portadores energéticos de esto y la eficiencia que tienen los mismos carros nosotros. En esta unidad empresarial de base resulta significativo el trabajo de los innovadores y racionalizadores, con medios que superan los 900.000 kilómetros recorridos. Experiencia que permite mantener calidad y confort en los servicios, mientras la disponibilidad técnica del 82,5% supera la media nacional. Los viajes que nosotros realizamos aportan un 99,6% de nuestra puntualidad y el 100% de la salida. No tenemos fallo en ninguna de las salidas nuestras. El cumplimiento en tiempo y forma del plan de transportación, en el que sobresalen salidas diarias a La Habana, Santiago de Cuba, Camagüey, Villa Clara, Matanzas y Cienfuegos, ha permitido a esta unidad empresarial de base sobrepasar hasta la fecha el plan de ingresos en más de 400.000 pesos, mientras la transportación se sobrecumple con más de 21.000 pasajeros. Desde Santi Spíritus en 26, Nelson Manuel Pérez Estupiñán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Se diagnostican 3 nuevos casos de virus Zika importados que suman 25 hasta la fecha. Corresponden a una viajera que por asuntos personales estuvo en Guyana, además de 2 colaboradores procedentes de Honduras y Venezuela, quienes residen en los municipios de Ciego de Ávila, Placetas, Villa Clara y La Lisa, La Habana, respectivamente. Comenzados los síntomas, los pacientes fueron ingresados, uno en el Hospital Provincial Antonio Luaces Iraola de Ciego de Ávila y 2 en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí IPK, donde se les tomaron muestras para estudio. El 12 de julio, el laboratorio del IPK informó que los PCR en tiempo real en sangre realizados habían resultado. Continúan ingresados con buen estado general y evolución favorable. Hola, ¿qué tal mis amigos? Pues miren ustedes, tenemos la influencia de altas presiones que nos llega del Atlántico. Eso quiere decir muy poca nubosidad. Sin embargo, el calentamiento del día es tal que ya por la tarde se producen algunas zonas con chubascos, tormentas eléctricas. Puntualmente aquí los vemos en el territorio del occidente del país, también de la parte oriental, sobre todo en el extremo más oriental, algunas para la parte central. Y esta es la tónica del tiempo también para mañana. Chubascos, tormentas eléctricas en la tarde en el interior y sur del territorio nacional. Dicho esto, el pronóstico del tiempo ya más en detalle es una mañana de sol abundante para el occidente del país, en algún lugar costero, pues puede llegar a 26 o 27. Y ya por la tarde los valores de la temperatura máxima estarán entre 33, 34, 32 en la isla de la Juventud, con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, fundamentalmente interior y sur del territorio occidental. Para la parte central del país, el tiempo pues será bastante parecido. Mucho sol en la mañana, mínimas de 23, 24 grados. En la tarde 33 grados de temperatura máxima, también con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas en interior y costa sur. Y en las provincias orientales, pues tendremos una mañana de mucho sol, 23, 24, 25 grados de temperatura mínima por la madrugada, algún valor también de 26, y en la tarde valores máximos de la temperatura de 34, 35 y en algún punto pudiera haber 36. También con algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, sobre todo en la mitad sur del territorio oriental. En los próximos días la tónica del tiempo es más o menos lo mismo. Este es el tiempo típico del mes de julio. Por lo tanto, algún chubasco, alguna tormenta eléctrica en horas de la tarde es lo más normal. Y las temperaturas también, porque serán elevadas. Mínimas de 23, 25 grados, máximas de 33 hasta 35 en algunos puntos. Mis amigos, este es el tiempo. Y una amenaza de bomba obligó hoy a cerrar el parque de diversiones Six Flags America a unos 30 kilómetros de Washington y considerado un lugar muy visitado en verano por los residentes de la capital estadounidense, según informaron las autoridades de esa ciudad. Precisamente sobre los problemas en torno a la seguridad en ese país trata el siguiente comentario de nuestra periodista Daisy Gómez. Ni senadores pueden sentirse seguros dentro del Congreso de Estados Unidos. Por segunda vez en menos de una semana, el legislativo fue cerrado por motivos de seguridad. Realmente esa palabra se está convirtiendo en una rareza en ese país. Ya sabemos el costosísimo despliegue que requieren los altos dirigentes para moverse dentro y fuera de la Unión Americana. Y es precisamente la palabra unidad la que se está resquebrajando y una de sus formas más terribles de expresión, la violencia, lo está evidenciando. Este martes, en los funerales de los 5 policías tiroteados por motivos raciales el viernes último en Dallas, el presidente Barack Obama insistió en que los estadounidenses no están tan divididos en social. En un pedido que ya había hecho semanas atrás cuando fue a consolar a los familiares de la matanza de Orlando, Florida, cuyo autor, al parecer, estaba motivado por odios religiosos o de discriminación sexual. Las diferencias se hacen cada vez menos soportables para las mayorías en varios sentidos. En el terreno económico son los trabajadores los que pagan las consecuencias de la gran crisis iniciada en 2008 y no el capital financiero que fue su promotor, como se ha denunciado en diversas protestas.
En el plano social, los llamados gatillos fáciles de la policía contra los negros han aumentado la tensión interracial en medio de una campaña electoral en que el principal aspirante republicano a la presidencia insta a la expulsión de los latinos y de los musulmanes. A ello se suma un sistema político que no responde a las realidades actuales, como se reveló en los mítines del senador Bernie Sanders. Todo esto sucede en un país donde hay más armas que personas y en un Congreso en el que la Asociación Nacional del Rifle manda más que creando las condiciones para lo que algunos llaman la tormenta perfecta. Gracias por su amable atención. Muy buenas noches. Hoy se conmemora el aniversario 65 del natalicio de la trovadora Sara González. En la Casa del Alba Cultural se le rindió tributo. Con cualidades vocales extraordinarias, Sara González, o la Gorda cariñosamente para muchos, era una mujer entrañablemente familiar. Hace unos años la entrevisté junto a una colega y tanto ella como su compañera Diana Balboa nos hicieron sentir en familia, en cubanía total, y especialmente ella nos arrancó risas con tantas anécdotas. Y así fue la primera vez que tuvimos ese privilegio, donde hacía sentir a todas y todos que cualquier concierto era un motivo para estar todos juntos. Por ello, hoy en su aniversario 65, aunque breve en este espacio, es justo recordarla por todo lo que nos dejó en su voz, por su firmeza e inquebrantable fuerza y su gracia incuestionable. En la Casa del Alba Cultural de La Habana, la Academia Mariana de Gonich, dirigida por el maestro Hugo Sle, jóvenes que dedicaron en un concurso sus composiciones a esta cantora cubana inolvidable. Dagner Relova, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y les recuerdo que la obra Éxtasis, a cargo de Teatro Buen Día, estará en cartelera este fin de semana en la sede de la agrupación en Loma y 39. La pieza teatral es un homenaje a la Madre Teresa de Ávila en una versión de Raquel Carrió y Flora Lauten, a partir de la obra Teresa de Eduardo Manet. Escrito en París, el texto de Manet recrea un conjunto de cartas de Teresa de Ávila en los años en que fundaba los conventos de Carmelitas Descalzas en España. Y hasta el próximo domingo se desarrollará en solo minutos. A las 9 de la noche se presentará uno de los 2 espectáculos en competencia con la participación de artistas de varios países. En la tarde de este miércoles se presentaron varios números que resultaron muy atractivos para el público. Tal es el caso de David Ralph, el mago Trudini, con su espectacular acto de lanzamientos de cuchillos, la rueda alemana protagonizada por el mexicano John Aros, los malabares de rebote asumidos por Lucas Escobedo de España y la onda aérea de Sheila Suárez de la Escuela Nacional de Circo Cubano. Esta última, junto a otros jóvenes aún estudiantes de nuestra enseñanza, optan por el premio Revelación, hecho que sin dudas es significativo y estimulante para estos noveles talentos. Esta competencia habrá presencia de artistas de Argentina, Perú, Chile, Colombia, México y Cuba. Cada día a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche, la carpa Trompoloco acoge las funciones en competencia. Durante estas jornadas, el jurado evalúa cada acto para entregar los premios el próximo sábado. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y con esta información concluyo. Tenga muy buenas noches. Tras casi un siglo de creado, el Parque Nacional La Guira es uno de los sitios que registra mayor número de visitantes en Pinar del Río este verano. Variadas propuestas recreativas hacen familia. El restaurante Casa Club La Ruina es uno de los sitios de mayor atractivo en el Parque Nacional La Guira. Sus paredes datan de 1920 y sirvió como casa familiar al abogado y diplomático José Manuel Cortina García. Era un local que estaba prácticamente desuso y entonces lo fuimos adaptando
para poder dar servicios gastronómicos que eran muy ya demandados en el parque por la cantidad de afluencia de la población que ya íbamos teniendo. Tenemos servicios de reservado, tenemos servicios de cotelería, tenemos servicios de almuerzo y comida. Rescata los valores patrimoniales y culturales de la antigua Hacienda Cortina. Las acciones graduales de restauración y mantenimiento permitieron que el pasado 2 de julio la instalación comenzara a explotarse en su totalidad. A partir de aquí bajamos hacia la piscina natural, represamos el río que viene saliendo de toda la parte ahí del lago. Las ofertas creo que están a un precio módico del cual podemos disfrutar con nuestros hijos y bueno, estamos un grupo, también estamos vecinos de la localidad. Esto está buenísimo, para pasar un rato bueno. Esto es lo mejor. Ubicado en el municipio pinareño de Los Palacios, el parque forma parte del complejo San Diego La Guira, iniciativa que pretende integrar los atractivos naturales e históricos de la zona a fin de potenciar el interés turístico del sitio, que hoy se consolida como el segundo destino de Pinar del Río. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles, Áñez Becerra, deseamos pasen todos muy buenas noches. Gracias por la atención, un placer y nos vemos mañana.